problema y la aflicción y poderte parar en medio de ello y poderlo declarar de quiere de nosotros o de nuestras vidas una vida de fe. Y esa vida de fe se va cultivando al momento que tú y yo escuchamos y vamos oyendo la palabra. Dice la palabra, dice la Escritura, dice que por fe, dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Pero si en un momento de nuestras vidas dejamos tú y yo de escuchar la palabra, dejamos de alimentarnos de ella, poco a poco nuestras vidas se van secando, se van apartando del plan y del propósito de Yahweh, que cuando viene la lucha, la aflicción, la preocupación o las aflicciones de esta vida, es muy difícil poder permanecer de pie, y no porque no podamos, sino porque no hay la fuerza en nosotros para poderlo hacer. Para poder seguir creyendo en medio de ello, que Elohim es más grande que cualquier problema, más grande que cualquier situación. Y sabes, en Isaías capítulo 26, habla acerca de cierto acontecimiento o de algo que tú y yo hemos reflejado ahí, que ciertamente no dice que es precisamente en este tiempo, en esta hora. Mucho de lo que tú ves que sucede hoy en día, mucho de ello es producto de personas que han tomado el mando de la élite y de muchas otras cosas, y no voy a entrar en detalle en ello tampoco porque queda grabado. Pero cosas que tú y yo podemos mirar y entender, que no solamente son cosas que suceden, pero que detrás de todo ello hay mentes obrando o espíritus malignos o aún ocupando lugares muy altos de posición, y los que tú puedes decir, bueno, ¿y todo esto cómo sucede? ¿Cómo pasa? Y desde tiempos antiguos, hasta aún desde la guerra de los nazis, mucho de ello que tú y yo podemos mirar, y que podemos mirar ciertamente todo lo que pasaba, todo lo que sucedía era producto de ciertas mentes que operaban o que obraban detrás de todo ello. Y la palabra en el libro de Isaías capítulo 26, versículo 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo despertar, dice, y dar gritos de júbilo, porque tu rocío es como rocío del alba. Dice, y la tierra dará a luz a los espíritus. Pero en otras traducciones que tú y yo podemos mirar, déjame te leo de la versión de la Pechita, a ver cómo dice acá. Dice, tus muertos volverán a vivir, sus cadáveres se levantarán, dice, los que yacen en el polvo despertarán, dice, y cantarán, porque tu rocío es como rocío de luz, dice, y tú arruinas, dice, la tierra de los poderosos. Cuando uno puede mirar, si uno se apega más a la escritura o al concepto hebreo, no es solamente en algunas partes dice los espíritus o las sombras, otras traducciones lo pueden representar como las sombras, pero en el hebreo esta palabra de los poderosos o de los espíritus o de sombras, dice la palabra, hace referencia a la palabra hebrea Refaim. La palabra Refaim, traducida del hebreo, traducida al español, significa los gigantes. Y esa parte de la traducción de los Refaim, que significa los gigantes, y eso nos habla, o la palabra nos enseña, que en el final de los tiempos, o en la culminación de los tiempos, de la época en la que muchos de nosotros podemos estar, o pensar que estábamos muy lejos de ello, es precisamente el lugar o el escenario donde tú y yo estamos parados el día de hoy, y donde requiere de nosotros una vida de fe, una vida de convicción en medio de cualquier cosa, y en medio de las cosas que puedan suceder, porque es necesario que tú y yo podamos permanecer firmes en medio de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Y dice la palabra que en aquel tiempo, ¿sabes? La palabra en los tiempos, la palabra nos habla, o la Torá, nos habla que los gigantes estuvieron aún en los tiempos del diluvio, pero aún antes del tiempo del diluvio, con el tiempo con Noé, luego de que el Padre los encadenó después, por un tiempo, y se ve nuevamente el resurgimiento de ellos, de los gigantes, después del diluvio. Aunque su estatura era de cierta medida, después del diluvio ya no era tan grande de la misma medida como era en tiempos antiguos, desde un comienzo. Y tú y yo podemos mirar y indagar un poco más en ello, pero vemos que el Padre por cierta manera los encadenó, pero en cierta manera después del tiempo del diluvio, dice la palabra, que vuelven a emerger estos gigantes. Después del diluvio eran de una medida, después eran de otra medida, eran alrededor, después del diluvio eran alrededor de 3
4 metros. Antes de ello era alrededor de casi 9 metros. La palabra lo describe como poderosos, como gigantes de aquel entonces. Y la Biblia nos habla precisamente de ese resurgimiento de ellos, de estos gigantes precisamente en el tiempo del fin. La palabra lo describe en el tiempo de Isaías. Isaías capítulo 26 lo declara de esta manera, vuelvo a citarlo. Dice, tus muertos vivirán, dice, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo despertar y dar gritos de júbilo. Dice, porque el rocío es como el rocío del alba, dice, y la tierra dará luz a los espíritus, veríamos que a los poderosos de aquel entonces. Ahora, si tú y yo vemos el libro de Enoc, mucho de lo que tú y yo conocemos hoy en día, tú y yo tenemos escritos que aún no podemos echar manos de ella, pero que aún más dentro de la restauración, cuando tú y yo vemos, hay libros que no están introducidos, que no los tenemos, que son alguno de ellos tú y yo lo podemos encontrar en el libro de Enoc, más conocido dentro en ese tiempo de la restauración. Es un libro que este libro de Enoc formaba parte del canon, que fue sacado años después del Mesías. Para ser más concretos, en el año del concilio del año 364 fue quitado, que desde los primeros creyentes de aquel entonces y de aquella época, los contemporáneos de entonces, aún muchos de los escritos del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah que tú y yo tenemos, como el libro de Judas, el libro de Pedro, el libro de Revelaciones, mucho de ello tocan en parte cosas escritas en el libro de Enoc, o el libro de Enoc hace referencias a escritos que están escritos dentro de esta palabra, que dentro de los primeros contemporáneos se utilizaba mucho, o eran parte muy reconocido, que viene a ser parte de la Biblia, no precisamente de los ortodoxos, pero de los etíopes que permanecieron, que muchos de ellos todavía lo siguen teniendo como una vigencia. Para nosotros tal vez puede sonar como un libro apartado fuera, porque se creía que no cumplía con los planes o los propósitos de hablar de una vida de fe o de una vida de abundancia, de una vida no de bendición, sino una vida de creer, vamos a llamarle de esa manera, puesta dentro del Evangelio, como son los libros cerca del Mateo, Marcos, Lucas, Juan, muchos de ellos, que fue sacado, pero que era parte dentro del contexto para muchos de ellos. Y déjame apegarme más a mis notas que yo tomaba. Y es interesante señalar que Enoc revela o habla mucho de lo que estaba por suceder en el tiempo del fin. Si uno mira la cronología del libro de Enoc, muchos de los títulos del libro de Enoc para ese tiempo Enoc son alrededor de 4 libros, y toman citas o hacen más referencia al tiempo de esta hora en la que tú y yo estamos viviendo. En un tiempo de época difícil, la palabra de Enoc describe muchos de los acontecimientos y se refleja más acerca de los escritos de Enoc como para el remanente en los tiempos del fin, o para aquellos que estarán dentro del tiempo del fin. Y ciertamente tú y yo podemos entender, la Biblia nos habla de un remanente que pasará por luchas, que pasará por aflicciones, pero en medio de todo, somos llamados a permanecer fieles a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Permanecer fieles a Él, arraigados, fundamentados, cimentados en su palabra. Que eso es lo que nos guardará en medio de las aflicciones y en medio de las pruebas. Y al final de esta hora, o de lo que estaba por suceder para los santos, Enoc lo describe para los santos del tiempo del fin, y eso puede traer mucho conflicto precisamente con la última hora, con los planes de Hasatán de tener a un pueblo precisamente cautivo, a una humanidad, y de tener a un dominio sobre todo ello. La palabra describe mucho de la élite, y vuelvo a repetir, mucho de la agenda que antes se conocía como la Agenda 2021, que después fue cambiado a la Agenda 2030, que habla precisamente de un parte de una despoblación y de gente que tal vez se apartará, y no entro en detalles, ya podemos verlo más adelante, pero cuando tú y yo podemos entender, esto trae conflicto precisamente con los planes de esta hora o de este mundo, que es necesario
que como personas, que como creyentes, que tú y yo conocemos de Él, estemos preparados en medio de todas las cosas que se nos puedan presentar y en medio de todas las cosas que puedan venir en esta hora. ¿Cuánto lo entendemos? Pero si estamos tan alejados de un conocimiento y de cosas semejantes a ellas que traen un conflicto, mucho de ello, vuelvo a repetir, porque no se acomoda a los planes precisamente trazados para esta hora, vemos que nos habla precisamente de un resurgimiento de ellos. Y parte de ese resurgimiento es de tomar posesión en lugares estratégicos y de muchas partes, de muchos lugares, para que Satanás a través de ello pueda lograr o traer los planes sobre toda la humanidad. Porque desde el principio de la creación, desde el comienzo de todas las cosas, el plan y el propósito de Satanás era destruir el plan y el propósito que Yahweh tenía para con su pueblo, de tener un pueblo que le creyera a Él, de tener un pueblo obediente. Si tú miras la vida cuando vino Adán y Eva, cuando estaban en el jardín del Edén, en el huerto, y vino la serpiente y le dijo, con que Él te dijo que no comieras, dice, porque Él sabe que si tú comes de esto, llegarás a ser semejante de Él. Porque Él sabía que si Él lograba hacer, tenía los planes y los propósitos de Yahweh. Y no es así. Estamos parados. Vamos a Génesis capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 14. Yeshua, parte de lo que tú y yo podemos entender, Yeshua habló que al final habría mucha maldad. ¿Cuánto nos recordamos mucho de esas citas? Yeshua dijo que en el final de los tiempos habría hombres desobedientes, dice, amadores de sí mismos, dice, con apariencia de ciertas cosas, dice, más que de amadores de Elohim, amadores de sí mismos. Y muchas citas que tú y yo podemos mirar y encontrar en medio de ello, dice que a causa de la maldad de muchos en esta hora o en esta tierra, dice que el corazón de muchos se enfriaría, que por la maldad y por la persecución de tantas cosas y por tanta maldad que tú y yo estamos mirando el producto de ello, que mucho de lo que tú y yo miramos antes, tiempos atrás, son muy diferentes a los tiempos que tú y yo vivíamos ahora. ¿Sí o no? Antes tú podías, y no quiero entrar en debates, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que mucho tiempo atrás tú podías dejar tal vez la puerta abierta de tu casa mucho tiempo atrás y no pasaba nada. Ahora dejas la puerta abierta de tu casa y tal vez muchas cosas pueden pasar o pueden suceder. Y creyendo en Yahweh, no creyendo, pero es dar lugar al enemigo. Vemos que hay tanta maldad, hay tanta apatía, hay tanto de ser amadores de uno mismos más que de amadores por las cosas de Yahweh, y cosas semejantes que tú y yo podemos mirar en este tiempo. Y de antes de que viniera Yeshua, dice la palabra, dice que cuando Él viniera, si se habría tanta maldad o tantas cosas como nunca había habido antes, tanta violencia, homicidios, suicidios. Y vemos que tales de estas cosas están sucediendo. ¿Y sabes por qué? Porque entre más se acercan, la palabra describe que hay un tiempo en el que Satanás se le fue entregado el poder y la autoridad sobre este mundo. Dice la palabra, es más, dice la escritura, dice que Satanás es el príncipe y la potestad del aire en esta hora. ¿Cuánto lo entendemos? Quien gobierna y quien opera en este ámbito, en este mundo, es Hasatán. La palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y siempre hay una lucha entre él, nosotros, entre la simiente de Yahweh, en todo lo que se ve reflejado, porque siempre el deseo de él ha sido mantener cautivo a una persona, a una sociedad con la cual no se pueda levantar y él pueda mantenerla atada en medio de sus planes y de sus propósitos. Pero entre más se acerca, o entre más está cerca el retorno de la venida del Mesías, tú y yo tenemos que ser conscientes que el tiempo de Él sobre esta tierra está siendo más corto. Y entre más corto sea el tiempo que Él le quede, por ahí se dice, ¿verdad?, que son como patadas de ahogado. Que entre más esté cerca el tiempo del retorno y la venida del Mesías, mayor será el agitamiento, el mover de tantas cosas que quedarán sacudir, y solamente dice la palabra que aquellos que estén firmes no serán sacudidos en medio de las aflicciones. Que el Padre nos ayude a poder ser parte de ese pueblo que pueda permanecer fiel a Él
en medio de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque hay un agitar, hay un movimiento, y entre más sucedan, mayores serán las luchas, serán las aflicciones, pero es necesario que tú y yo podamos permanecer firmes. Y la única manera de permanecer firmes, di conmigo, es echando raíces. Si no hay raíces profundas, no hay nada. Seremos agitados, seremos sacudidos, pero solamente el que esté afirmado, el que pueda tener raíces profundas, es el que se parará firme o podrá ser el firme en medio de la prueba de la hora. Dice Génesis capítulo 3, versículo 14. Dice, entonces Yahweh dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió a la serpiente, dice, me engañó. Dice, y yo comí. Dice, y Yahweh le dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Y todos los días de tu vida, dice todos los días de tu vida, perdón, dice, y pondré enemistad entre ti y a la mujer, entre tu simiente y su simiente. Dice, él te herirá en la cabeza, dice, y tú lo herirás en el carcañán. Mucho de lo que tú y yo podemos, Apocalipsis, si lo quieres apuntar como referencia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció, dice, contra la mujer, dice, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Quiénes hablan estos? Para nosotros. Ahora vamos a otra cita. Romanos capítulo 16. ¿Qué dice Romanos capítulo 16, versículo 20? Dice, y el Elohim de paz, dice, aplastará pronto a Satanás, dice, debajo de vuestros pies, dice, gracia y paz de vuestro Adón, Yahshua HaMashiach, para vosotros. Entonces, si tú y yo tomamos en parte, esto es una profecía que fue citada mucho tiempo en el principio, perdón, de todas las cosas, una profecía que Satanás no lograría lo suyo, que no solamente no lograría lo suyo, sino que vendría un conflicto entre él y la simiente de la mujer, hablando también acerca del Mesías. Vamos a Isaías capítulo 26 nuevamente. Dice, tus muertos vivirán. Entonces miramos esta parte, que esto habla parte de un resurgimiento, parte de lo que sucedería en el final de los tiempos. La comitiva, si tú le quieres llamar, de Yeshua, de Satanás, era de acabar con el plan y con el propósito. Dice, tus cadáveres, dice, y se levantarán, dice, y dará luz a los gigantes, a los Refaim. Vamos a ponerle de esa manera, la tierra dará luz a sus Refaim, a los espíritus. Dice versículo 20, dice, buen pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Porque aquí Yahweh va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Contra él y la tierra, dice, pondrá de manifiesto su sangre derramada. Dice, y no ocultará más a sus asesinados. Pero esto es, vamos a dejarlo sentado de esta manera. Esto es un acontecimiento que nos habla precisamente en los tiempos del fin, en la culminación de los tiempos. Pero también nos habla de estar alegres o de estar confiados. Déjame utilizar la palabra de esta. Dice la palabra, dice versículo 20, dice, ven pueblo mío, dice, entra a tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Dice, porque aquí Yahweh va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Contra él y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada, y dice, no ocultará más a sus asesinados. Pero esto es un tiempo, podríamos decir, de alegría y de gozo para todos nosotros. Digo tiempo de alegría y de gozo porque dice la palabra, dice, ven pueblo mío. ¿Cuántos de aquí somos hijos de él? Si tú y yo somos hijos de él, tú y yo podemos estar seguros y confiados de que Yahweh nos guardará en el hueco de su mano, pero tenemos que asegurar de que somos parte de su pueblo, de que podemos tener oídos para poder escuchar la voz de él y ser obedientes a él en todo lo que él nos pide. De ser sabios, de ser un pueblo sabio y entendido,
en medio de todas las cosas. Si hemos nacido de Él, di conmigo, estamos en Yeshua. Si tú y yo somos de Él, dice la palabra que somos de la simiente de Él, somos de la simiente de Yeshua, somos hijos. Y si hijos tuyos somos de Él, podemos tener la confianza y la seguridad de que Él nos guardará en el hueco de su mano y podemos estar confiados y tranquilos en medio de todas las cosas. Dice, porque saldrá de su lugar, dice, y hará guerra contra todos para traer juicio. Pero la palabra dice, tú escóndete. Mucho se habla que era acerca de este tiempo de escondernos, de salvaguardarnos, pero esto nos habla más allá en el final, en la culminación de los tiempos, cuando Yahweh venga a traer juicio sobre toda la humanidad, de poder permanecer firmes en medio de Él. Porque ciertamente dice la palabra, dice que se levantarán nuevamente, dice los Refaín, parte de esta descendencia. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos al libro de 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Estamos ahí? Entendemos esto. Si somos de Él, fíjate lo que dice. Amados, dice, no crean a todo espíritu. Dice, sino probar los espíritus para ver si son de Elohim. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocemos el espíritu de Elohim. Todo espíritu, dice, que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no es de Elohim. Dice, y este es el mismo espíritu del antimesías, del anticristo, el cual han oído, dice, que viene, dice, y que ahora ya está en este mundo. Fíjate, no dice que vendrá a este mundo, ya está operando. ¿Cuántos podemos entender que el espíritu, el anticristo, ya está operando en esta hora? Si la palabra nos habla, déjame poner esto de por medio. Si la palabra dice que el Mesías vendrá, pero que sin que antes venga la apostasía, que ciertamente el falso Mesías no vendrá sin que primeramente venga la apostasía, ciertamente para nosotros nos habla que el falso Mesías ya nació. Porque si estamos en el final o en la culminación de los tiempos, y mucho se habla y mucho se ha dicho que aún durante el tiempo judío dice que muchos serían engañados, dice que aún principalmente los escogidos, si mucho se habla por medio de las señales que tú y yo podemos mirar, acontecimientos que se han visto, que han pasado, por medio de los que podemos conocer el sazón de los tiempos en la hora en la que tú y yo estamos parados, que la palabra dice que serían semejantes tiempos a ellos como en los tiempos de Noé, en los tiempos que tú y yo estamos viviendo, son tiempos muy parecidos. La palabra en Mateo capítulo 24 dice que el Mesías no vendrá, dice que aprendiéramos de la higuera. Dice, cuando viéramos que todas estas cosas sucederían, dice, entender, dice, que el tiempo de su regreso está cerca, dice, aprender de la higuera. Nadie conoce el tiempo, el día ni la hora cuando el Mesías vendrá, cuando dice la palabra que ni siquiera los ángeles. Nadie conoce, no podemos tener una fecha exacta porque lo que tú y yo podamos decir, en tal fecha viene el Mesías, pero por el tiempo o la hora en la que tú y yo estamos viviendo, sí podemos darnos cuenta en el lugar y en la hora en la que tú y yo estamos parados. Que son tiempos que la palabra describe, que tal vez puede ser un tiempo de gracia, que podemos estar viviendo un cierto tiempo, pero de que estamos más cerca de lo que estábamos anteriormente. ¿Cuántos entendemos que sí lo estamos? Y vuelvo a repetir, no estoy poniendo fechas, pero sí es el poder entender que el tiempo de poder, déjame ponerlo de esta manera, sea el tiempo en el que Yeshua venga, 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, yo no sé, agreguémosle lo que les quieras agregar, los años, que tal vez pueda ser en nuestro tiempo, en nuestra época, que no lo pueda hacer. La palabra también en Mateo capítulo 24 dice que no pasaría esta generación hasta que todo esto aconteciera. Vemos que en el año Israel recibió su independencia como nación, muchas de las cosas pasaron. Dice la palabra, dice que no pasaría esa generación hasta que todo esto tuviera cumplimiento. Vemos las señales, mucho de lo que han pasado. La señal de Betula que sucedió creo que hace 2 años, que era una señal que no se miraba hasta el tiempo en la venida del retorno del Mesías, cuando el Mesías nació. Y muchos indicios que tú y yo podemos mirar que si algo no puede cambiar dentro de nosotros y dentro de nuestras convicciones,
Es que así puedan ser meses, puedan ser años, puedan ser décadas, puede ser el tiempo que sea necesario. No es tiempo para estar jugando, sino es tiempo de arraigarnos y de fundamentarnos en Él. Dice, porque ciertamente el que ha de venir, vendrá y no tardará. Dice, porque aquel que tiene su esperanza puesta en Él, en que Él vendrá, que Él retornará, dice, se santifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos tenemos la esperanza? Los que son hijos tienen la esperanza. Dice que nuestros cuerpos gimen, que nuestra alma gime. Dice, y la tierra gime a causa de que los hijos de Elohim se manifiesten sobre esta tierra. De que pueda ser evidente y pueda ser reflejado. De aquí hay un pueblo que le cree a Él y está Él firme, y que puede poder portar la imagen sobre su vida de un Elohim vivo. Dice que la tierra gime con dolores de parto, Romanos. Y tú y yo somos la manifestación de Yeshua sobre esta tierra. ¿Cuánto lo entendemos? Fuimos creados en imagen y semejanza de Él. Tú y yo cargamos la Elohim la imagen de Yeshua sobre esta tierra. Que si ciertamente el mundo le conocerá porque nuestros apegos y nuestras convicciones son diferentes a los de este mundo. Que la misma palabra dice que Él nos rescató del reino de tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice, para que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de la luz. Las virtudes se ven. Las virtudes yo no las puedo hablar. Yo te puedo hablar y podemos decir que somos un pueblo de creyentes y que somos esto, pero las virtudes se ven reflejadas en nuestras convicciones, en nuestros apegos, en aquello que jala fuertemente nuestras vidas y a nuestros corazones. Que si jalan más las cosas de este mundo y las pasiones de este mundo, estoy muy lejos de poder mostrar una vida de creyente que le crea a Él. Porque mis convicciones no son diferentes a las que Él llamó que fueran las de un verdadero creyente. Vamos a ponerlo de esa manera. Porque el mundo jala. Los intereses del mundo jalan. Los apegos, los placeres de este mundo, las cosas de este mundo que son pasajeras, que son temporales, jalan la vida y el corazón de las personas. Si Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, él solamente busca un pequeño lugar donde tú y yo demos cabida, oportunidad para que él pueda tomar posesión de nuestras vidas. Y no es porque Yeshua dijo no nos cubra, pero es como si nos saliéramos de un cerco, de un cerco de protección o de cobertura sobre nosotros, porque los que abrimos puertas somos nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, no den lugar al diablo. Dice, sino antes resistir a él y él huirá de vosotros. Pero si yo estoy fuera de él, yo no puedo resistir. Si yo estoy fuera de sus caminos, es muy difícil que yo pueda pararme y poder resistir todos los dardos del enemigo. ¿Sabes que Satanás es tan astuto que él solamente busca una pequeña oportunidad que tú y yo demos? Pastor Hugo ponía esto siempre y nunca se me va a olvidar en mis tiempos cuando yo empezaba a conocer de la palabra. Él siempre decía, dice, tú no puedes impedir, dice, que una ave vuele sobre tu cabeza. Dice, pero sí puedes impedir de que el ave haga nido sobre tu cabeza. Si tú y yo podemos ponerlos de una manera muy concreta y muy sencilla, tú y yo no podemos impedir que los pensamientos, que Satanás lance sus dardos de fuego en contra de nosotros, en contra de tu vida, y que puedan venir pensamientos de una o de otra cosa, de una magnitud, de otra magnitud. Tú no lo puedes evitar. No podemos. Pero sí podemos evitar qué tú y yo hacemos con los pensamientos y con los dardos que el enemigo lanza en contra de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? O le doy prioridad o los hago a un lado.
Y cosas tan sencillas que pueden venir. Sí, ¿por qué fue que el esposo le habló a la mujer y la mujer no contestó? Y pues, ¿dónde estará? Y pues, ¿dónde anda? ¿Qué estará haciendo? ¿Y por qué no me contesta? Etcétera, etcétera. Y tal vez, pues está en vibrar o se quedó sin pila, etcétera. O la mujer viceversa. O puedes mirar que una persona te puede mirar y dices, ya está hablando de mí, etcétera, etcétera. Y cosas tan simples de la vida que si nos dejamos pueden cauterizar nuestras vidas y hacernos esclavos de esos pensamientos. ¿Cuánto lo entendemos? Y que tú y yo tenemos que luchar en contra de ellos. Que si alguien me hizo algo, que si alguien me ofendió, y nuevamente le vuelvo a dar vuelta a ese pensamiento, es Satanás dando y dando vuelta, tirando y dando dardos, y el único que se está haciendo daño somos nosotros. Porque después de todo ello lo que viene es una raíz de amargura. La palabra dice cuidar que no haya ninguna raíz de amargura en vosotros, y no solamente en nosotros, sino con lo cual también podamos dañar a otros. ¿Sabes que cuando hay una raíz de amargura no solamente es uno el afectado, pero afectamos a todos los que nos rodean? ¿Cuántos entendemos eso? Imagínate vivir una vida así. Viene alguien y tu esposa dice, buenos días, mi amor. ¿Y qué tienen de buenos? O tus hijos, pues todos los días son iguales, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y vivimos una vida en aflicción porque no tenemos ni la paz y el shalom, y Satanás está constantemente jugando contra nosotros. Ni no hay paz ni hay shalom con aquellos que nos rodean en el medio de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestro trabajo, de nuestro entorno, de la escuela, etcétera, etcétera. Y tú y yo no podemos evitarlo, pero tú y yo podemos hacerlos a un lado. Dice, resistir al enemigo y él huirá de vosotros. Entonces, si son tiempos, todo espíritu, dice la palabra, dice, todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne, en otra traducción muy más apegada del hebreo, nos damos cuenta que lo que Yahweh dijo, voy a poner en enemistad, recordemos lo que decía Génesis, voy a poner enemistad contra ti y la simiente de la mujer. Esa simiente, entre la simiente de la mujer y el maligno, siempre ha peleado contra esa simiente de Elohim. Odia todo o trata de vencer, de derrotar o de mantener una persona, y si él puede utilizar la vida de una persona para poderla retener, él va a hacer todo lo posible. La palabra dice que Yeshua vendría de una mujer. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo el faraón con todos los primogénitos? Matar. Tratar de destruir la simiente que vendría de la mujer. ¿Cuándo? Hasta que no se viera la señal. La palabra dice que hasta que no fuera la señal. En el tiempo del faraón, también faraón mandó a matar todos los niños. Muchas de las cosas, siempre el plan y el propósito de Hasatán ha sido destruir, pero la palabra dice que siempre habría una enemistad entre él y su simiente. Dice, y que la simiente de la mujer le heriría el calcañán en la cabeza. ¿Y cuántos sabemos que Satanás fue derrotado por medio de quién? Por medio de Yeshua. Ahora, si podemos ponerlo, esa simiente o esa persona siempre de mantener en derrota la vida de persona, de mantener el odio, siempre tratará de vencer. Pero un individuo, o de muchas o de diferentes maneras, tú y yo venimos a ser parte de esa simiente. Dice que tú y yo somos simientes de él. Muchas escrituras, muchas citas que tú y yo podemos encontrar en la palabra nos hablan que él habita, que él está en nosotros, que somos parte de esa simiente, de una simiente incorruptible. ¿Cuántos hemos leído muchas partes en las escrituras que nos hablan aparte o acerca de esa simiente? Siempre, vuelvo a ponerlo, siempre Satanás va a tratar de mantener a una persona, a un individuo preso de muchas maneras. Por eso tanta advertencia de la Biblia o de las escrituras que nos enseñan, que nos alertan a que nos mantengamos despiertos, que nos mantengamos alerta. La palabra dice, no amen al mundo
ni las cosas del mundo. Muchas advertencias que tú y yo podemos mirar, muchos señalamientos, muchas llamadas de atención para todos nosotros, porque siempre está esa enemistad y es siempre el deseo de Satán de mantener derrotado, de mantener cautivo la vida de una persona, y nunca Satanás va a querer dejar a ir a una persona. Tú lo puedes mirar, pasó en el tiempo del faraón. En el tiempo de Egipto se considera el mundo, vamos a llamar el mundo. El faraón es una imagen tipificada de lo que podría ser Satanás. Moisés, un libertador, una imagen tipificada de lo que podría ser el Mesías, un libertador para todo el pueblo. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando vino Moisés delante del faraón y dijo, deja ir a mi pueblo, ¿qué es lo que hacía faraón? Dijo, no. Y vinieron las plagas y vinieron tantas cosas, y dijo faraón, bueno, vamos a hacer un trato, vamos que permitan que salga parte de este pueblo, pero la otra parte no sale. Saldrán los hijos, el ganado se quedará, solamente saldrán los varones, pero las mujeres y los niños se quedarán. ¿Por qué? Porque él sabía que si solamente podía salir alguna parte, el plan no sería completo. Porque aún dentro del corazón y la vida de esa persona seguiría estando Egipto en sus corazones. Y lo mismo sucede. Somos sacados de un reino de tinieblas y somos trasladados al reino de la luz. Pero si todavía las cosas del mundo y no hemos salido completamente del mundo, nuestra mente y nuestros corazones siguen estando todavía en las cosas del mundo. ¿Qué es lo que decía el pueblo de Israel? Mejor nos hubiéramos quedado en la tierra de Egipto. ¿Para qué Yahweh nos sacó de este lugar? Primeramente, fue un pueblo que nunca estuvo conforme. La palabra dice estar contentos con lo que tienen. ¿Cuánto estamos contentos? Que tal vez no es mucho, puede decir, pastor, no tengo tanto, o no son tantas las posesiones, no es tanto lo que yo tengo, no importa, pero he aprendido a estar contento con lo que tengo, porque lo que tengo es bendición y es prosperidad que Yahweh me ha entregado y que Yahweh me ha dado por el placer y por la grandeza de Él sobre nuestras vidas. Que tal vez no es lo que deseo, tal vez no es lo que quisiera tener, pero el alimento nunca ha faltado sobre mi casa, nunca ha faltado el pan sobre mi mesa, y nunca Él se ha suplido todo conforme a sus riquezas en gloria. Que tal vez no he visto como quisiera verlo, pero nunca te ha dejado. Nunca te ha desamparado. Nunca. Ni por los momentos más difíciles. Que a veces tú dijiste, Padre, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Si esto, si lo otro, si hay escasez, si no hay trabajo, si esto y lo otro. Pero ¿sabes una cosa? A eso Yahweh no le afectó. Porque tú eres hijo de Él y eres hija de Él. Y tu vida está en las manos de Yahweh. Porque nunca te ha hecho falta nada. Porque somos sus hijos. Somos creación suya. Creados para Elohim, para buenas obras. Todo Él ha tenido en control de todas las cosas. Pero sabes, siempre Satanás nunca ha deseado que tú puedas mantener una vida de paz, una vida de shalom y de bienestar sobre tu vida. Porque siempre va a buscar la manera de mantenerte atado. Por eso tantas advertencias en la palabra, y que por mucho que están ahí, a veces uno como personas, uno como creyente las ignora y dice, bueno, es que están ahí en la palabra, pero la palabra dice, amados, todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción nuestra, para que por medio de Él tengamos la esperanza. Para que podamos tener una vida de bendición, una vida de victoria. Y están ahí, dice, amados, no amen las cosas de este mundo, ni las cosas del mundo, ni los apegos, ni los placeres de este mundo, porque los placeres de este mundo son pasajeros. No hay nada en ellos. Podemos sentir la diversión momentánea, pasajero del instante, del momento, pero no pasó de eso.
ay, es que cómo me alegraba estar todavía en las cosas del mundo y la diversión. Pero podías tener tu fiesta, tu party, lo que tú quieras, conforme todo lo que era parte de este mundo. ¿Y qué pasaba? Era solamente la noche, o ese momento, o ese placer momentáneo, y que después de ello no quedó nada. El pecado es tentador. Muchas advertencias, la palabra dice: no des oídos a la mujer extraña. Dice: marido, regocíjate con la mujer de tu juventud, alégrate con ella. Dice: no des oídos a la mujer extraña. ¿Qué sucede? Viene una mujer, coquetea con el hombre, viceversa con la mujer, y el pecado es atractivo, es así. Y déjame ponerlo tal como es. Y todo empieza tan sutilmente que puede venir la mujer y te dice: ay, qué bonito se te mira tu corte de pelo. Y uno dice: sí, ¿verdad? Y en mi casa no me dicen nada. Y etcétera, y etcétera. Y puede venir, y uno poco a poco empieza ¿qué? A coquetear con el pecado. Y pasa, o se llega a la infidelidad, lo que tú quieras. Solamente fue la adrenalina y el tiempo momentáneo de ese día, y todo el tiempo en adelante vives una vida en aflicción y un tiempo de derrota, porque dentro de ti te sientes que has fallado no solamente a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, pero también le has fallado a Yahweh. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Te tiene en sus manos. Dice: amados, no amen las cosas del mundo. Dice: porque todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. O somos amigos o somos enemigos. Dice la palabra, dice: si Elohim si Elohim es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso es cuando estamos con Elohim. Pero la palabra dice: pero aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de quien, de Elohim. Ahora cámbialo. Si Elohim no es con nosotros, ya cambia la cosa. Ya no es Elohim conmigo, dice, ¿y quién contra mí? Ahora es Elohim contra nosotros. Y nunca tú y yo vamos a ganar. Siempre va a llegar un punto y un momento en el que Elohim tarde o temprano nos va a quebrantar. Te apartes, te alejes, pase lo que pase, hay un punto de quebrantamiento en nuestras vidas, en nuestra aflicción, que tarde o temprano vendremos a los caminos de Él. Pero ¿cómo queremos que sea nuestro trato? ¿O fácil o ligero? La palabra dice que un corazón contrito y humillado Yahweh nunca jamás despreciará. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es reconocer nuestra vida delante de Él. Porque dice la palabra, dice que tenemos un fiel sacerdote, dice, el cual se compadece de nosotros. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. ¿Cuántas damos gracias al Padre por ello? Que si pecamos y venimos delante de Él, Él está ahí para perdonarnos. Pero déjame decirlo, no siempre será igual, Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado, como dice 1 de Juan capítulo 3. Una cosa es que yo pueda pecar y otra muy diferente, que yo practique el pecado. Una persona que practique el pecado dice que la simiente de Yahweh ya no está en él. Dice más, aquel que dice que la simiente de Yahweh dice está en él, dice no peca. Dice, pero aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Pero dice la palabra que la que es simiente de Yahweh, dice no peca, porque es de una simiente incorruptible. Ojo, no significa que seamos perfectos. ¿Cuántos entendemos eso? No somos perfectos. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Cuántos de aquí somos pecadores? Pablo decía, dice, entre los cuales yo soy el primero de todos.
todos, porque no somos perfectos. O sea, dice, no es que no pequemos. Podemos pecar. Pero cuando tú y yo venimos en un genuino arrepentimiento y en un genuino teshuvá, Yahweh nos perdona. Que pequé, fallé, ¿sabes una cosa? Ahí está la gracia de Yahweh. Pablo decía, dice, por cuanto abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Pero Pablo dice, ¿qué pues diremos, hermanos míos? Dice que continuaremos pecando para que la gracia de Él abunde. Dice, de ninguna manera. O sea, está su gracia, su misericordia, su gesed, que pecamos y Él nos recibe y Él nos abraza con sus brazos abiertos. Y Él nos perdona. Pero una cosa ya es reincidir constantemente en la misma cosa, en el mismo cosa, y es algo que se va arraigando, que se va prolongando. Ahí ya es diferente. ¿Cuánto lo entendemos? Pero está su amor para con nosotros. Vamos a Primera de Juan 4. Dice, amados, dice, no crean, dice, a todo espíritu, dice, sino probar los espíritus, dice, para ver si son de Elohim, dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Dice, en esto conocen el espíritu de Elohim, dice, todo el espíritu que confiesa Elohim, dice, que confiesa que Yeshua ha venido en carne, dice, es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua, dice, no es de Elohim, dice, y este es el espíritu del anticristo, dice, el cual han oído, dice, que viene, dice, y que ahora ya está en este mundo. Versículo 4 dice, hijos míos, vosotros son de Elohim y lo han vencido. Di conmigo, nosotros somos de Elohim y le hemos vencido. Amén. Dice, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, vamos a poner esto de por medio de paréntesis. Vamos a 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Veíamos entonces, o entendíamos, que es la simiente de Él que está en nosotros. Ahora, cuando se dice que Yeshua vino en carne, tú y yo somos carne, y hace referencia que Yeshua vino en carne, vino y entró, dice la palabra, y habitó entre nosotros. Tú y yo venimos a ser como ese santuario, como ese tabernáculo donde la presencia de Yahweh mora y habita. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice, poneos a prueba, dice, para ver si están en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no reconocen a vosotros mismos que Yeshua está en vosotros, a menos de que en verdad no, dice, no pases la prueba. Pero fíjate, vuelvo a repetir, dice, poneos a prueba, dice, para ver si está, dice, para ver si está la fe. Examinar a nosotros mismos. ¿Qué es tener la fe? Es tener como una garantía, como una seguridad. No es una fuerza intrínseca. Fe no es una fuerza. Si entendemos, fe es emuná, que es fidelidad a los caminos de Yahweh, pero tampoco es fe como del griego pistis, que significa que es como una fuerza intrínseca que digo, bueno, yo tengo fe y lo creo, y es como que algo sentí, algo pasó. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? ¿O soy el único que está hablando? Déjame ponértelo más sencillo. Yo pensaba, tal vez no tú, a lo mejor por eso no me entendieron. Yo pensaba que fe era como que tenía que sentir algo que pasaba, y si no lo sentía no pasó nada. Era como que una fuerza muy mística, muy espiritual, algo pasó, un ambiente sucedió y que puedo decir, lo siento y lo tengo y eso es fe. Y déjame decirte que a veces lo sentí y no pasaba, porque no es así, no es del griego pistis, podemos decir, bueno, es que fe es la convicción de la certeza de las cosas que no se ven, de las cosas que no se esperan, y podemos entenderlo, pero ¿cómo le haces? Fe es tener la convicción, la certeza y la seguridad de que lo que Yahweh dijo es verdad y tú no tienes por qué dudarlo. Yeshua dijo, de cierto les digo. Cuando Yeshua hablaba de cierto les digo, era como si estuviera utilizando la palabra amén, que viene de la palabra decir, podemos decir, cuando Yeshua hablaba de cierto les digo, es como si Yeshua estuviera diciendo amén les digo. Cuando tú dices amén, ¿qué sucede? Por eso en nuestro vocabulario tiene que haber el amén,
Porque cuando alguien viene a algo, viene una palabra de Yahweh, y yo digo, amén, gracias Padre, estoy creyendo y estoy afirmando que lo que Él está diciendo, que lo que Él me dijo es una verdad y una realidad sobre mi vida, y que si Yeshua dijo que nada te faltaría, porque Él supliría todo conforme tus riquezas en gloria, amén Padre, porque es verdad tu palabra. Porque estás en la aflicción y estás en necesidad y estás pasando por alguna enfermedad, tu palabra dice, Padre, que es por tus llagas que nosotros hemos sido curados, y yo lo creo, amén, tu palabra. Estoy afirmando que lo que Él está declarando es una realidad y yo no lo dudo. Por eso, cuando no me quiero desviar del punto, por eso cuando tú estás orando, cuando a veces estamos orando todos juntos, y muchas veces muchos podemos estar callados y decimos, vos no estoy orando, yo estoy, ¿cómo se llama? Apoyando en oración. No, cuando estamos orando es ponernos de acuerdo. Dice que cuando oramos, dice, ¿al caso podrán dos juntos sin estar de acuerdo? Por eso cuando hay no sé por qué lo digo, pero ya lo dije. Cuando estás orando y cuando están orando o estamos orando, la persona está orando, está hablando por salvación, por liberación, por eso está poniendo en la brecha, y yo no puedo estar orando por otra cosa. Porque yo no estoy de acuerdo con lo que la otra persona con lo que está orando. Dice, ¿al caso podrán dos juntos sin estar de acuerdo? Dice, no se puede. O sea, pues mejor cada quien tendría su reunión. Por eso cuando uno está orando y alguien está orando, Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, tu palabra dice que tú quitarías, Padre, toda atadura, y que hablamos que toda venda del enemigo que ha tenido preso sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, hablamos que la venda de sus ojos sean quitadas, y hablamos que la luz de tu palabra, de tu evangelio venga sobre ellos. Tu palabra dice que conocerían la verdad salir libre, y tú empiezas a declarar y empiezas a ponerte de acuerdo con esa persona, y empiezas a decir, Padre, sí, en el nombre de Yeshua creemos que el tiempo de Satanás, etcétera, ¿verdad? Y empiezas a declarar, pero te estás poniendo de acuerdo y dices, amén, gracias Padre, amén porque tu palabra, pero estás afirmando que eso es una realidad. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es ponernos de acuerdo. Bueno, vamos a brincar, ya me quedé ahí en ese punto, vamos a brincar un poquito. Entonces, poner a prueba, siempre nuestra fe va a ser puesta a prueba. ¿Cuánto lo entendemos? Porque es el medio de las pruebas que se ve lo que verdaderamente aquí adentro. Si yo le creo a Él o si no le creo. ¿Cuánto lo entendemos? Yahweh probó al pueblo de Israel por 40 años. Y tú dices, ¿para poder probar lo que vi en sus corazones? Sí. Yahweh prueba lo que hay en nuestros corazones. Dice que Él pone en balanza, dice la Escritura. Que cuidemos que el Padre nos guarde, que no sea hallado pesa falsa sobre nuestras vidas. Pero vamos a Mateo, Colosenses primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice, ninguno que es nacido de Elohim practica el pecado. Dice, porque la simiente de Elohim permanece en él. ¿Dónde está la simiente de Elohim? Di conmigo, en nuestras vidas. Amén. Y déjame decirte, ¿qué dice la palabra en el libro de Génesis? Que siempre habría una enemistad entre la simiente de la mujer y ¿quién? A Satán. Por eso es que Satanás nunca va a desistir de su plan. Tú y yo tenemos que permanecer firmes en medio de todo. Dice, ninguno que es nacido de Elohim practica el pecado. Dice, porque la simiente de Elohim permanece en él. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Dice, en esto se reconocen los hijos de Elohim y los hijos de Satanás, los hijos del diablo. Dice, todo aquel que no practica la justicia no es de Elohim. No lo digo yo, dice la palabra. Dice, tampoco aquel que no ama a su hermano. Dice, porque este es el mensaje que han oído desde el principio. Dice, que nos amemos los unos a los otros. Amén. Otra cita, si tú quieres apuntarla, Romanos capítulo 8, versículo 10, Gálatas capítulo 2, versículo 20, hablando de que Yeshua mora en nuestras vidas, en nuestros corazones y permanecemos en él. Quien tiene a Yeshua, di conmigo, tiene el espíritu de Elohim sobre su vida. ¿Cuánto lo entendemos? Y dice que la palabra que siempre habría una lucha constante, de que habría un conflicto entre Yeshua por la derrota que Yeshua trajo en contra del enemigo. Y sabes, entre más cortos sean los tiempos,
mayor va a ser la lucha y mayor va a ser la persecución. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, si una de las cosas que tú y yo podemos entender, sabes, el Padre traía esta cita ahorita mientras hablamos. Dice, os ruego hermanos, dice, con eso termino una parte del mensaje que traía, dice, os ruego hermanos, dice, por el nombre de Yeshua HaMashiach, dice, que todos os pongan de acuerdo, dice, y que no haya divisiones entre vosotros, dice, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y con un mismo parecer. Dice, porque ha sido informado acerca de vosotros, dice hermanos, dice, por los cuales creo, pero si tú lo podemos decir, ¿qué es lo que el Padre nos habla? De estar permanecidos en unidad y en una sola fe. ¿Cuánto lo entendemos? En unidad, todos juntos. Dice, sin división, sin esto, sin lo otro. Sabes, como parte, el ser obedientes, y tal vez más, la siguiente semana vamos a entender un poco más, el ser obedientes es el estar de acuerdo con quién, con Yahweh. Guardar su palabra es ser obedientes a lo que Él nos mandó. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sabes? Y guardar su palabra es también guardar Shabbat. No solamente el Shabbat de nuestras casas, pero el que somos llamados como un pueblo, llamados a congregarnos para dar voces de alabanza y de júbilo a aquel que todo lo merece. Y la palabra dice, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es cuando Él hace descender, como dice la palabra, desde las barbas de Aarón hasta todo el pueblo. ¿Y cuántos fuimos realmente bendecidos en este tiempo de alabanza, en poderle levantar nuestras manos y glorificarle a Él? Y sabes, y con mucho respeto yo lo digo, eso yo no lo vivo en mi casa. Porque es cuando estamos todos reunidos con un mismo sentir y con un mismo sentir, que es el de alabarle y glorificarle a Él. Dice, por lo tanto, alegrémonos y alegrémonos, dice, porque este es el día que Yahweh ha creado. Dice, por tanto me alegraré y nos regocijaremos en Él. David decía, una cosa he buscado, dice, anhelado, y esta buscaré, habitar todos los días delante de sus atrios. Que mientras yo pueda tener la libertad para hacerlo, decirle, Padre, ahí yo estaré para ti. Amén, eso simplemente lo dejo, no se salió del corazón, pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu infinito amor, Padre Yahweh, y tu palabra sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, porque tú has sido bueno para con nosotros. Y tenemos la seguridad, Padre Yahweh, de que ninguna de tu buena palabra que tú has dado ha fallado. Porque hasta el día de hoy, Padre, tú nos has mantenido en paz, en shalom, porque hasta el día de hoy tú nos has dado vida y nos has mantenido con vida. Y si aún todavía estamos sobre este mundo, es que tus planes y tus propósitos sobre nuestras vidas no han terminado. Porque es tu palabra, Padre Yahweh, la que es fiel sobre nosotros. Y tu palabra dice que nunca abandonarías la obra de tus manos, que siempre cuidarías de ella y que en todo tiempo, Padre Yahweh, estaríamos guardados en ti. Porque hasta este día tú eres nuestro hacedor y nosotros el barro. ¿Cómo podríamos decir de ti que lo que tú has hecho no nos agrada? ¿Cómo podríamos levantar nuestras manos y decir que no estamos conforme con lo que tú has hecho? Porque ciertamente tú conoces lo que es mejor y lo que es bueno para nosotros. Y como el hacedor, Padre Yahweh, que tú eres, tú nos moldeas y tú nos formas conforme a ti te parece. Y nosotros solamente estamos ahí para que tú obres en nosotros.
para que la obra que tú has empezado en nosotros, dice tu palabra que tú serás fiel y justo para terminarla hasta el tiempo de tu venida. Perfecciónanos, moldéanos, haz como tú quieras, porque tú eres el hacedor. Y aún en medio de los tratos, Padre, que puedan venir a nuestras vidas, que nunca levantemos nuestras manos en señal de queja y de conformidad. Porque aún tu palabra dice que no seamos como el pueblo, Padre Yahweh, en los tiempos de Noé, en los tiempos, Padre, de Moisés, que era un pueblo quejumbroso, que por todo se quejaba y que no estaba contento con la obra que tú hacías. Y tu palabra dice que todo fue escrito para nuestra enseñanza. Ayúdanos a poder entender que si el pueblo se comportó de esa manera, los únicos que pudieron entrar a poseer la tierra prometida fueron los que tuvieron una actitud diferente, aquellos que te creyeron a ti, parte de ese remanente. Que podemos ser parte de ese remanente que te cree a ti y que pueda tener una visión diferente a lo que los demás tienen. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Padre Yahweh, gracias, Padre Yahweh, por tu bien, por tu bondad, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Y en el nombre de Yeshua, Padre Yahweh, así con nuestras manos levantadas a ti, en señal de rendición, te pedimos que seas tú quien los bendiga. Tu palabra dice que de esta manera sería bendecido tu pueblo, que tu nombre sería invocado sobre nosotros y que tú nos bendecirías. Llevaré Jeja Yahweh Beis Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja.